Soy Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta. Estamos a 20 de noviembre del 2024 y os voy a dar la escuela bíblica número 7, una escuela muy importante. Mirad, a lo largo de los siglos, durante cientos de años, en el satánico maldito sistema iglesiero apóstata, en las diferentes iglesias falsas y apóstatas de la cristiandad, nos han enseñado que en la resurrección, después de la resurrección, cuando los salvos estén en el reino de Dios, vivamos en el reino de Dios, dicen que vamos a ser eunucos castrados. Sí, no es de coña, no estoy hablando de chiste. Enseñan todos estos falsos maestros, falsos pastores, la iglesia católica, la iglesia, las mal llamadas iglesias evangélicas, etcétera, etcétera, que en la vida eterna, cuando vivamos en el reino de Dios, seremos eunucos castrados. Es decir, que no vamos a tener órganos genitales, ni los varones, ni las hembras. Seremos una especie de eunucos castrados, que ni seremos varones, ni seremos hembras, eunucos castrados, es lo que enseñan. Dicen que ahí en el reino de Dios no podremos estar, por ejemplo, con nuestra esposa, si estuvimos casados, pues no tendremos esposa, que no nos podremos casar y tener sexo celestial, sino que seremos por toda la eternidad eunucos castrados, es decir, seres resucitados, entre comillas, pero sin órganos genitales, sino que seremos seres incompletos, no tendremos un cuerpo resucitado completo, porque según estos enfermos mentales, estos falsos cristianos, esta hierba mala, esta cizania mencionada por Jesús en la parábola del trigo y la cizania, bueno, pues esta hierba mala, esta cizania, dicen que, pues eso, seremos unos eunucos, estaremos castrados, no tendremos órganos genitales, sino que viviremos en un reino de Dios etérico y no podremos tocar ni siquiera a nuestra esposa, los que estuvieron casados aquí en la tierra, no podremos tener esposa en el cielo o esposas, los que sean polígamos, sino que simplemente seremos seres incompletos. Esa es la doctrina que enseñan ellos. Y siempre en estas iglesias, estos falsos cristianos, esta hierba mala, se basan especialmente, principalmente, en unas palabras de Jesús que vamos a estudiar hoy, que os voy a comentar, las vamos a leer. Se encuentra en dos textos del Evangelio. El primer pasaje se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 22, y luego hay un pasaje, el mismo pasaje, pero en otra versión, que es en la versión de Lucas, es el texto paralelo, que se encuentra en Lucas capítulo 20. Vamos a leer las dos versiones, porque lo que han hecho estos falsos cristianos, esta hierba mala, esta cizaña de la cristiandad apóstata, es coger solamente la versión de Mateo, para dar una interpretación retorcida y falsa que no enseñó Jesús por ninguna parte. Vamos a ver de lo que habló Jesús en este texto, tanto en la versión de Mateo como en la versión de Lucas. Vamos a ir primero a la versión Mateo. La versión que voy a utilizar es la Reina Valera de 1960. Es igual, utilice usted cualquier otra versión, coja su Biblia, ya sea una Biblia de papel o una Biblia electrónica, una versión que se haya bajado de internet, la tenga usted en su propio teléfono, como yo la tengo aquí. Entonces coja usted su propia escritura, su propia Biblia, y abra en el texto que vamos a estudiar en primer lugar, y que voy a comentar, que es Mateo capítulo 22, desde el verso 22 hasta el verso 30. Para que vean cómo estos falsos cristianos, estas iglesias falsas y apóstatas, mienten desde hace siglos a la humanidad, enseñando esa espantosa doctrina de demonios de que cuando resucitemos, pues el cuerpo celestial, el cuerpo espiritual que tendremos, será un cuerpo incompleto, estaremos castrados y seremos eunucos. Seremos eunucos,
ni varones ni hembras, sino una especie de eunucos. Es la blasfemia, la estupidez que enseñan millones y millones de falsos cristianos de la cristiandad apóstata. Bien, vamos a ir primero al texto de Mateo capítulo 22. Voy a comenzar leyendo a partir del verso 23. Aquel día vinieron a Jesús los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Había una secta que se llamaba la secta de los saduceos en la época de Jesús, y había otra secta que era la de los fariseos. Los fariseos sí que creían en la resurrección de los muertos, tal como enseña la Biblia, lo enseñan muchos textos, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Pero había otra secta que era de los saduceos, que rechazaban, negaban la resurrección de los muertos, la resurrección corporal, evidentemente, de los muertos. Y un día fueron a Jesús estos saduceos y le dijeron lo siguiente a Jesús. Vamos, le preguntaron al Señor Jesús lo siguiente. Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, es decir, si un israelita, un varón israelita moría y no dejaba descendencia, moría sin hijos, su hermano se casará con su mujer. Eso es lo que establecía la ley de Dios, dada por medio de Moisés. El hermano del difunto se tenía que casar con esa mujer, con la esposa del hermano muerto. Eso lo enseña bien clarito la ley de Moisés. Su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y sigue diciendo, esta es lo que le dijeron a Jesús estos saduceos. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Le estaban poniendo una trampa a Jesús para ver lo que respondía Jesús. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo. O sea, el segundo también murió. Y el tercero también murió. El tercer hermano que se casó con esa señora, con esa mujer, también murió. Hasta el séptimo. O sea, estuvo casada con 7. Y después de todos murió también la mujer. Y ahora le preguntan a Jesús, le preguntaron a estos saduceos. En la resurrección, recordemos que estos saduceos no creían en la resurrección. Le estaban preguntando esto en son de burla a Jesús, para ver si le cogían. Le estaban tendiendo una trampa, ¿de acuerdo? Porque estos saduceos, estos hijos del diablo, porque eran auténticos hijos del diablo, no creían en las Sagradas Escrituras, que enseña la resurrección de los muertos en varios pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, en la resurrección, la cual ellos no creían, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron, todos la tuvieron por esposa, por mujer. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, fijaos la respuesta de Jesús, poner mucha atención porque voy a leer esta versión de Mateo y seguidamente vamos a leer la versión paralela de Lucas, para que entendamos completamente lo que enseñó Jesús. Repito, lo que han hecho en la cristiandad apóstata, estos falsos cristianos, esta cizaña, hierba mala, es quedarse solamente con la versión de Mateo para enseñar la espantosa doctrina de demonios de que en el reino de Dios, después de la resurrección, seremos eunucos castrados por toda la eternidad. Sigue diciendo Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Lo veis? Estos saduceos que negaban la resurrección de los muertos lo hacían por ignorancia. No conocían sus propias Sagradas Escrituras, el Tanaj o el Pentateuco. El Pentateuco forma parte del Tanaj. No conocían, no creían ni en los escritos de Moisés, ni en los profetas, ni en los salmos. Y fíjate lo que dijo Jesús en el verso 30. Porque la resurrección, atención, está hablando del día de la resurrección, no de lo que vendrá después, del día de la resurrección. Y sabemos que la resurrección va a ser en un solo día, en un día de 24 horas, cuando Cristo venga del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ocurrirá
en un solo día la resurrección. Y es de lo que está hablando ahora aquí Jesús, del día ese de la resurrección de los muertos. En la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, pero en ese día, en el día de la resurrección, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Fíjese bien, ponga atención a lo que le voy a decir. Jesús no dijo por ninguna parte que los ángeles de Dios en el cielo no se puedan casar. Simplemente lo que dijo es que en ese día de la resurrección, los que resuciten en ese día no se van a casar ni serán dados en casamiento. Vamos a ser como los ángeles de Dios en el cielo. ¿En qué sentido seremos como los ángeles de Dios en el cielo? Bueno, pues esto lo dijo Jesús, atención, en la versión paralela, que es la versión de Lucas, como vamos a ver ahora. ¿En qué sentido vamos a ser semejantes o iguales? Seremos como los ángeles de Dios en el cielo. Vamos a ver en qué sentido seremos como los ángeles. Fíjese, lo vuelvo a repetir, que Jesús no dijo por ninguna parte que los ángeles de Dios en el cielo no se puedan casar, no puedan tener familias, estos varones celestiales, porque así es como se le llama en la Biblia, varones, hombres del cielo, son varones celestiales. Siempre en la Biblia a los ángeles se les llama varones, son hombres, varones y tienen sus familias en los cielos, ¿de acuerdo? Como lo dijo el apóstol Pablo en otro texto, en una de sus epístolas. Toda familia que hay en los cielos y en la tierra. En los cielos hay familias. ¿Qué familias son estas? Pues las familias que tienen los ángeles que moran en los cielos. Por lo tanto, si los ángeles tienen familias celestiales, pues significa sencillamente que los ángeles sí que se casan en los cielos, tienen sus propias esposas. ¿Queda clarito? Toda familia que hay en los cielos, así como en la tierra, dijo el apóstol Pablo. Entonces aquí Jesús, como podéis ver, está hablando del día de la resurrección, no de lo que vendrá después de la resurrección, sino de ese día en concreto de la resurrección. No nos casaremos ni seremos dados en casamiento. Lógicamente, estaremos recibiendo a Cristo en el aire, como dijo el apóstol Pablo. Estaremos resucitando y recibiendo a Cristo en el aire, porque Cristo va a venir y va a resucitar en primer lugar a los suyos, a los muertos en Cristo. En ese día no nos vamos a casar, es lo que dijo Jesús. Y ahora vámonos a la versión paralela de Lucas. Poner atención. Lucas capítulo 20, versos 34 al 36. Es prácticamente lo mismo que aparece en la versión de Mateo, pero añadiendo un detalle importantísimo que no aparece en la versión de Mateo, como vais a ver ahora. Voy a leer desde los versos 34 al 36. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo significa de esta época, de esta era, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Y dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, aquellos que alcancen ese siglo venidero en el día de la resurrección, recuérdelo, está hablando Jesús del día, de ese día de 24 horas, de ese día de la resurrección que va a ocurrir cuando el Señor venga del cielo y los muertos en Cristo resuciten primero. Cuando alcancemos ese día de la resurrección, alcancemos ese nuevo siglo, en el día de la resurrección, mire lo que dijo Jesús. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Aunque una traducción más correcta sería: ni se casarán ni se darán en casamiento. En ese día de la resurrección. En el día de la resurrección. No está hablando Jesús de lo que vendrá después de la resurrección de los muertos. No está hablando de la vida eterna en el futuro reino de Dios. Está hablando de ese día concreto de la resurrección de los muertos.
Lo dice bien clarito. Y la resurrección de los muertos. Ni se casan, o ni se casarán, que sería mejor traducción, ni se dan en casamiento, o ni se darán en casamiento. Es decir, en ese día de la resurrección no habrá matrimonios, no se casarán. En el día de la venida gloriosa de Cristo y de la resurrección de los muertos, nadie se va a casar. ¿Por qué? Porque estaremos recibiendo a Cristo en el aire. Y atención ahora al verso 36. Mira lo que dijo Jesús. Lo que dice aquí Jesús no aparece en la versión de Mateo. Aquí lo que hace es complementar la versión de Mateo, es decir, uniendo las versiones de Mateo y de Lucas, tenemos el cuadro completo de lo que enseñó Jesús sobre este importantísimo tema. Verso 36. Ni se casan ni se dan en casamiento porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Lo voy a repetir el pasaje. Verso 36. Porque no pueden ya más morir, es decir, seremos inmortales, pues son iguales a los ángeles. Seremos iguales a los ángeles. ¿En qué sentido? En el sentido de que no podremos morir jamás. En el sentido de que seremos inmortales. Eso es lo que significa esa expresión, esas palabras de Jesús, de que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. En el sentido de que no moriremos jamás, no podremos morir jamás. Si lo dice bien clarito, esta versión de Lucas, aquí lo dice. Este texto, estas palabras, no aparecen en la versión de Mateo, pero sí aparecen en la versión de Lucas. Lo que hace es ampliar y explicar mucho mejor lo que quiso decir Jesús con estas tremendas palabras. Aquí lo dice. ¿En qué sentido seremos iguales a los ángeles? En el sentido de inmortalidad, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles de Dios. A los ángeles. Los ángeles son inmortales, no pueden morir. Así vamos a ser cuando los verdaderos cristianos, el trigo, los que creemos en la verdadera resurrección corporal del Señor Jesucristo, cuando alcancemos esa vida eterna, cuando alcancemos la resurrección de los muertos. Ya no podremos morir jamás porque habremos recibido la inmortalidad. Seremos inmortales como lo son los ángeles de Dios en el cielo. Y son hijos de Dios al ser hijos ¿de qué? De la resurrección. Es de lo que Jesús estaba hablando en este tremendo pasaje, tanto en la versión de Mateo como en la versión de Lucas, del día de la resurrección. En ese día de la resurrección no nos casaremos por la sencilla razón de que estaremos recibiendo al Señor Jesús en el aire. Cuando Él venga del cielo, le vamos a recibir en el aire. Ese será el verdadero arrebatamiento de la iglesia para acompañarle al lugar de destino que va a ser la tierra. ¿De acuerdo? En ese día, cuando los muertos en Cristo van a resucitar primero, y los que hayan quedado vivos en la tierra serán arrebatados en nubes juntamente con ellos, juntamente con los resucitados, para recibir al Señor en el aire. Y desde el aire le vamos a acompañar en su descenso glorioso y triunfal a la tierra. En ese día, evidentemente, pues no nos vamos a casar. ¿Por qué? Porque estaremos recibiendo a Cristo en el aire. Jesús no estaba hablando de ninguna manera de lo que vendrá después del día de la resurrección. No, solamente estaba hablando del día de la resurrección, los que alcancen el siglo venidero, en ese día de la resurrección. En ese día no nos casaremos, ni seremos dados en casamiento, sino que seremos como los ángeles de Dios en el cielo. ¿En qué sentido seremos como los ángeles de Dios en el cielo? Aquí lo dice, Lucas capítulo 24, verso 36. En el sentido de que no podremos morir jamás, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles.
en ese sentido seremos como los ángeles de Dios. No en el sentido de que seremos unos castrados eunucos, como enseñan millones de falsos cristianos, de descerebrados, de enfermos mentales que dicen esa patraña, esa estupidez de que vamos a resucitar con un cuerpo incompleto, castrados, eunucos, que ni siquiera en la eternidad, en el reino de Dios, vamos a poder tener ni siquiera a nuestra esposa, no la vamos a poder tocar. Esa es la herejía, la blasfemia que Satanás ha metido en la cabeza, en el cerebro de millones de idiotas, de falsos cristianos, de esta hierba mala, de esta cizaña que rechazan estas palabras de Jesús que hemos estudiado hoy, tanto en la versión de Mateo como en la versión de Lucas. En la resurrección seremos iguales a los ángeles, seremos como los ángeles de Dios en el cielo, en el sentido de inmortalidad. No podremos morir ya jamás, porque seremos iguales a los ángeles, que no pueden morir. Ese es el verdadero significado, la verdadera exégesis, la verdadera explicación de estos dos pasajes del Evangelio que encontramos en la versión de Mateo y la versión de Lucas. Os ha hablado el teólogo bíblico enoteísta Tito Martínez. Si todavía no te has suscrito a este canal de YouTube, suscríbete, dale un like para que mucha más gente pueda ver y conocer la verdadera doctrina enseñada por Cristo y por sus apóstoles. Y mira, que no se te olvide mirar en la descripción de este vídeo, donde vais a encontrar un importantísimo estudio bíblico que escribí sobre este tema precisamente de la resurrección, de cómo resucitó Jesús, del sexo celestial, como en el reino de Dios y que podremos tener nuestra esposa o nuestras esposas, podremos tener familias en los cielos, de la misma manera que los ángeles de Dios, estos varones celestiales, también tienen familias en los cielos. Lo dijo el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios. Dice: toda familia que hay en los cielos, así como hay en la tierra. En la tierra hay familias y en los cielos también hay familias. Estos ángeles, en la Biblia se les llama varones, son soldados, por así decirlo, del imperio celestial, del reino de los cielos, de los ejércitos celestiales. Son hombres, varones, pero hombres celestiales. Y estos varones celestiales tienen cuerpos de varones y evidentemente tienen sus familias en los cielos. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual ha sido rechazada y deformada durante siglos y siglos, tanto por la Iglesia Católica Romana, que es la iglesia de Satanás en la tierra, como las hijas de la gran ramera de Roma, las iglesias protestantes, evangélicas y muchos más falsos cristianos, hierba mala, que rechazan esta verdadera enseñanza bíblica que he expuesto en esta escuela bíblica número 7. Que no se te olvide, mira la descripción de este vídeo donde podréis encontrar este tremendo estudio bíblico que escribí sobre la resurrección de los muertos y el sexo celestial, que está relacionado con las familias celestiales. Seremos seres resucitados con un cuerpo de carne y hueso celestial, como enseña la Biblia. Hay carnes celestiales y hay carnes terrenales, dijo el apóstol Pablo. Esto ya lo he explicado en el anterior vídeo, los vídeos anteriores, donde hablo de la resurrección de Cristo, de las carnes celestiales. Tendremos un cuerpo de carne celestial semejante al cuerpo resucitado de Cristo, que también era de carne y huesos celestial, como dijo el propio Jesús. Palpadme y tocadme, carne ni huesos, como veis que yo tengo. Así lo leemos en Lucas capítulo 24. Así es el cuerpo glorioso, el cuerpo resucitado de Cristo y de los santos cuando resuciten en el día de la resurrección. En ese día de la resurrección tendremos un cuerpo celestial, un cuerpo de carne y huesos celestial semejante al cuerpo resucitado, al cuerpo celestial del Señor Jesucristo. Y es entonces después en el reino de Dios cuando tendremos
nuestra esposa, aquellos que quieran tener una sola esposa, o sus esposas, esposas celestiales, familias celestiales. Ese es el plan de Dios desde el origen y esa es la verdadera enseñanza bíblica, de que hay familias en los cielos, así como hay familias en la tierra. Lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Bueno, pues hasta aquí este importantísimo vídeo, este estudio bíblico número 7. Mañana os hablaré de otro tema muy importante. Vamos a estudiar y vamos a comentar otro pasaje bíblico que ha sido pervertido, deformado, de forma satánica, de forma repugnante por la cristiandad apóstata. Vais a conocer el verdadero significado, la verdadera exégesis de esos pasajes bíblicos.